¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta emisión al inicio del año 2013. Transmitirle a usted los deseos de toda la familia de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de que en su hogar prevalezca la paz y la armonía y haya mucha prosperidad en este año. Como le hemos venido presentando en las últimas semanas, hemos presentado y proyectado una serie de actividades de discusión, de análisis y de difusión de la cultura de la legalidad. A lo largo del año 2012 tuvimos la gran oportunidad de que Puebla fuera visitada por numerosos especialistas en la materia que de esta forma reconocieron a la CAIP como un órgano garante de los derechos ciudadanos con prestigio, con independencia y con autonomía. Todo esto nos posicionó a nivel nacional y nos sentimos orgullosos de ello. Por eso es que hoy vamos a recordar algunas de las actividades que llevamos a cabo con la presencia de personalidades en el ámbito nacional, como lo fue en el 7º Congreso de la Red de Organismos Públicos Autónomos, OPAM. Iniciamos con la participación de la doctora Jacqueline Pechard, presidenta del IFAI. Ante la problemática, esa es mi óptica, digamos, es el planteamiento general que quisiera dejarles a nuestros ponentes ilustres de veras de esta ocasión, es, bueno, ante esta problemática de falta de sistematicidad o si se quiere incluso de falta de institucionalidad del ejercicio de estos derechos, quisiera preguntarles entonces cómo vislumbran cuál sería la agenda de los organismos autónomos involucrados con este ejercicio garante de derechos fundamentales, y me permitiría hacer 3 grandes preguntas. Una es si seguiremos apostando a reformas legales para efectivamente corregir las deficiencias, y se me ocurre, por ejemplo, si algún día resolveremos de manera más definitiva el tema del nombramiento de aquellos que componemos los organismos públicos autónomos. Una segunda gran pregunta sería, ¿podremos concretar políticas públicas, mecanismos para el ejercicio adecuado de los derechos fundamentales en el marco que vivimos hoy de violencia e inseguridad? Y particularmente me gustaría centrar en algo que es una preocupación de la sociedad hoy, que son los asesinatos de periodistas y por lo tanto realmente un atentado a la libertad de expresión, que yo diría que pues, es uno de nuestros derechos fundamentales. Y mi última pregunta sería, ¿a quién voltear la vista? Es decir, ¿a quién elevarle el nivel de exigencia? ¿Podemos pensar que es al gobierno, al Congreso, o vamos a seguir poniendo nuestro énfasis en la sociedad organizada casi como único recurso? Y esto a mí lo que me preocupa es que pienso que hemos ido perdiendo perspectiva en cuanto a la adecuada densidad institucional que deben de tener nuestros poderes, nuestras distintas instituciones, porque finalmente estoy convencida de que ahí está la obligación para identificar y diseñar estos mecanismos para darle sistematicidad al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. El tema de la autonomía de los organismos que velan por los derechos de los ciudadanos fue fundamental en el análisis del 7º Congreso OPAM por parte del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM. Pero la autonomía universitaria ha logrado, en mi opinión, con mayor éxito que las otras instituciones autónomas, avanzar en el punto que parece ser uno de los cuellos de botella o de los hilos más delgados de estas instituciones, según hemos podido apreciar en los comentarios previos, y que tiene que ver con la forma de elegir a quienes dirigen y conforman esos organismos autónomos. No quiero decir con ello que, como lo ha hecho la universidad, y me referiré sobre todo a la que mejor conozco, que es la UNAM, pero con variaciones las otras universidades autónomas más o menos tienen un esquema similar,
pero la forma como han resuelto la elección de sus directivos me parece que es mucho mejor que como lo han resuelto los otros organismos autónomos ya mencionados. ¿Por qué? Porque se da a través de un proceso democrático indirecto que permite que haya un consejo universitario donde los consejeros, profesores, alumnos, trabajadores son electos de manera directa por sus respectivas comunidades, y ese consejo universitario entonces elige a una junta de gobierno que pueden o no ser miembros de esa misma comunidad, y esa junta de gobierno, en donde hay 15 personas de muy diversas orientaciones disciplinarias, ideológicas, formativas, institucionales, son los responsables de designar a los directores y al rector después de un proceso de auscultación por ley que les obliga pues no solamente a designar a quien crean que puede ser el mejor, sino a escuchar a la propia comunidad universitaria. Bueno, yo creo que este mecanismo imperfecto, porque es imperfecto, es mucho mejor que el sistema de cuotas que prevalece en los otros organismos que son también autónomos. Porque coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho. Pasamos del dedazo, que era malo, a las cuotas partidistas, que me parece que es tan malo como el dedazo. Porque el dedazo era malo porque la naturaleza misma del dedazo es antidemocrática. Pero también hay que reconocer que cuando el dedazo acertaba, hubo quienes lograron hacer avances muy importantes en el desarrollo de esas instituciones. El problema es que pues se acertaba con una tasa muy baja, ¿no? Y no era, aparte, insisto, de que el proceso en sí no convence. Pero lo malo de las cuotas partidistas es que, como ya se ha insinuado aquí, los primeros que sufren las consecuencias de llegar a una posición tan delicada, tan sensible, tan compleja, a través de un mecanismo que se convierte en la práctica en las cuotas de los partidos, es que ellos son los primeros en erosionarse, es decir, ese proceso los desgasta de una manera brutal, injusta. Coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho, son personas muy respetables, que por lo menos merecerían de mi parte mi mayor respeto, pero lo malo es que cuando llegan a través de ese proceso, en donde viste claramente que están los partidos metiendo la mano, que están haciendo un proceso de cuotas efectivamente, esa misma persona con méritos absolutamente intachables llega desdibujada, llega erosionada. Su autoridad moral se cuestiona de inicio, y la única autoridad que pueden tener quienes conforman estos organismos autónomos al final del día es su autoridad moral, es su independencia, es su prestigio, para que no ocurran hechos tan bochornosos como los que aquí también ya se han relatado. Entonces yo diría que el desarrollo, el crecimiento y la consolidación de los organismos autónomos es una de las mejores expresiones de los estados democráticos. Es un avance que tenemos que reconocer y valorar precisamente por eso, porque hemos avanzado. La autonomía universitaria en 29 se ganó a balazos en las calles. La autonomía del IFE, del Banco de México, de la CNDH y del INEGI pues, se ganó en el proceso de la apertura democrática, de la discusión, de los acuerdos, de la participación de los poderes del Estado. Y hay una gran diferencia de cómo se obtuvo una y cómo se obtuvieron las otras. Pero necesitamos, con un espíritu mucho más crítico y abierto, si queremos seguir fortaleciendo el Estado democrático, resolver, entre otros, este problema de la designación de los integrantes. No hay una fórmula que me parezca que pueda ser ni unívoca ni perfecta, pero sí hay cosas que pueden apuntar a tener una mejor posibilidad de avanzar, tratando de que los partidos políticos, con todo respeto lo digo, no caigan en la tentación, ¿no?, muy difícil de acotar,
de querer de alguna manera dejar claro que fulano o fulana o perengano o tal, pues representan en ese organismo a su instituto político. Si le damos a los propios organismos una cierta capacidad de renovación, por ejemplo, no, quizá no en todos los casos, pero en algunos casos, a lo mejor uno sí y uno no, que el propio consejo, tomo el ejemplo aquí del IFE porque está aquí su consejero presidente, que en algunas circunstancias, por lo menos uno de los cambios que se den, sea el propio consejo, que ha mostrado ser bastante plural en algunas decisiones, quien pudiera proponer quiénes podrían reemplazar a quien está terminando su periodo, es decir, darle también, irle dando a cada organismo una mayor capacidad para irse ellos mismos, digamos, autodefiniendo en el rumbo que quieren tener por el tipo de personas que van incorporando a su consejo. Bueno, pues por lo menos si uno de cada 3 consejeros fueran designados por este mecanismo, ya acotamos en una proporción la mano de los partidos políticos. Y como esta se me ocurre que puede haber otras, no va a ser una ecuación sencilla, pero ciertamente tenemos que innovar, porque lo que más le conviene a México, lo que más le conviene al Estado democrático en México es tener organismos autónomos que tengan autoridad, que tengan prestigio, que tengan libertad, que tengan independencia. Pero ocurre en la vida real que por lo menos un número estimable de funcionarios públicos con quien he podido comentar estos asuntos a lo largo de los años son muy renuentes a aceptar que haya realmente una apertura mayor y casi como que te plantean que, oye, pues no, ya les dimos, no, es que no nos han dado nada. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. Un periodista muy reconocido a nivel nacional que nos visitó en el año 2012 fue Jorge Alcocer, quien también se refirió a la importancia de los organismos autónomos en la consolidación democrática. Tenemos que construir un sistema de pesos y contrapesos que involucre a los poderes de la Unión en estas designaciones, porque, pues, como tenemos que reconocer que hay una limitante, como somos un Estado laico, Dios no puede intervenir en la designación de consejeros electorales, ni podemos importar extranjeros para que los designen. Tenemos que encontrar mecanismos institucionales en donde las instituciones de la República, los poderes de la República actúen con criterios y visión de Estado en estas designaciones, porque de lo contrario vamos a terminar en fenómenos que ya se vivieron en otros países. Pienso en la crisis italiana de los 80, cuando Italia se convirtió en un Estado de partidos. No había un partido de Estado, sino que los partidos se tomaron al Estado y se cuoteaban todo, incluyendo las designaciones, por ejemplo, de magistrados de la Corte o de ministros de la Corte. Este es un enorme problema y me parece que viendo hacia adelante es de lo más importante que tenemos que construir. Paso rápidamente ya en los últimos minutos a una revisión casi telegráfica. Hay una debilidad institucional en los órganos autónomos de ámbito local. No hemos logrado, cuando menos en el ámbito que nosotros conocemos bien, que es el de los institutos electorales locales, también los tribunales electorales locales, no hemos logrado estabilidad y permanencia de los consejeros y de los magistrados. Pasa la elección, cambia el Congreso, cambia el gobernador, los partidos se sientan, se encierran, destituyen y vamos a cuotear de nuevo. Y entonces no hay ni permanencia, no hay estabilidad, no hay recursos. Los criterios presupuestales para estos organismos son absolutamente arbitrarios, dispares. Institutos a los que su gobernador y su Congreso les da bonanza y otros a los que mantiene a pan y agua.
sueldos dispares entre consejeros. Ahí están los datos. Lo que gana un consejero electoral de un estado a veces es 10 veces menos de lo que gana otro consejero electoral con las mismas funciones en otro estado. Y lo mismo pasa con financiamiento de partidos. Opera la discrecionalidad. Hay quien propone que vayamos a un Instituto Nacional de Elecciones, que convirtamos al IFE en el único organizador nacional de elecciones. La propuesta tiene bemoles. Somos una república federal, la federación está compuesta por estados libres y soberanos en su régimen interior. Si ya tampoco los vamos a dejar hacer sus elecciones locales, pues ya revisemos realmente de qué tipo de federalismo estamos hablando. Yo creo que una posible solución, lo dejo apuntado, es pasar no de un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional de Elecciones, sino ir a una Ley General de Elecciones, que establezca bases comunes, criterios comunes, aplicables tanto a la institución federal como a las instituciones electorales estatales. Una ley general en los términos que señala la propia Constitución cuando hay concurrencia de los 3 órdenes de gobierno en una materia. Y entonces creo que podríamos fortalecer a esos institutos. Hay que romper inercias, hay ya mecanismos que no nos están funcionando, que son simplemente herencias del pasado. Hay que fortalecer, ya se dijo en la mesa anterior, la transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos autónomos, de todos, sin excepción. Y resolver el problema de los partidos. Aquí nomás una precisión a lo que, sin meterme en la polémica entre mi amigo Mauricio Merino y el exauditor superior de la Federación, los partidos sí son fiscalizados, los fiscaliza el IFE. El IFE tiene una unidad especializada, dotada de autonomía técnica y de gestión para auditar a los partidos políticos. ¿Por qué se decidió no incluir a los partidos en la ley de la Auditoría Superior de la Federación? Por una razón, porque la auditoría es un órgano técnico de la Cámara de Diputados y los partidos están representados en la Cámara de Diputados. Entonces, si se dejaba que fueran la auditoría la que decidiera sobre la fiscalización de partidos, en el momento de imponer sanciones, ¿quién podía resolver? La Cámara de Diputados. ¿Y ustedes se imaginan al PRI votando en la Cámara de Diputados la multa de 1,000 millones? Pues claro que no. Por eso se decidió que el IFE tenga esa facultad, porque esté en el marco de la integralidad de sus funciones. Hay que fortalecer la fiscalización sobre los partidos, sí. Hay que meterlos a un régimen de transparencia y de rendición de cuentas, sí, pero tengamos cuidado en no meter reformas que van a salir peor, pueden dar resultados no deseados. Termino ahora sí, riesgos y oportunidades, además de los que ya mencioné. Hay un riesgo, otro riesgo evidente, la captura de los órganos autónomos por los sujetos regulados. La captura del IFE por los partidos, porque al final de cuentas el primer sujeto regulado del IFE son los partidos. La captura de otros órganos reguladores, la COFETEL, pues le acaban de perdonar una multa de no sé cuántos miles de millones de pesos al monopolio de la telefonía mexicana. O la captura de otros órganos de este tipo. Necesitamos que los órganos reguladores y los órganos autónomos conserven su independencia y su autonomía, en primer lugar, frente a los sujetos regulados. Que los sujetos regulados no puedan presionarlos, no puedan obligarlos a cuestiones que van en contra de su función y de su naturaleza. Y creo que frente a la transición gubernamental, la pregunta que tenemos es ¿qué efectos puede tener sobre esta construcción institucional que arranca en los años 70, que ya casi llevamos 3 décadas en ello? ¿Qué efecto podría tener que tengamos el regreso al gobierno unificado? O sea, ¿qué le puede pasar a los órganos reguladores si en los siguientes 3 años, 2012, 2015, porque 2015 tendremos de nuevo elección intermedia, tenemos Ejecutivo con mayoría en ambas cámaras, mayoría absoluta? ¿Hay escenario de posibilidades de eso? Sí, lo hemos analizado ya en varios foros. ¿Qué efectos va a tener esto sobre la existencia de los organismos autónomos? ¿Va a haber la tentación de capturarlos, de subordinarlos, de someterlos a los designios del presidente de la República, apoyado por mayoría absoluta en ambas cámaras? ¿O va a haber respeto y avance en la función
de nuestros órganos constitucionales autónomos y en los órganos reguladores del Estado. Así llegamos al final de este programa Sociedad Transparente. Le invitamos a que visite nuestra página www.caip.org.mx. Le agradecemos el favor de su atención en este nuevo año y le deseamos una gran prosperidad para usted y su familia. Hasta la próxima.